Bienvenidos a La Sombra del Cáñamo, un rincón donde guardamos las voces, las historias y la memoria de nuestro pueblo en el campo de Montiel. Aquí hablaremos con quienes han vivido y siguen dando vida a estas calles, a las eras y a las plazas, porque en cada fuente, en cada fiesta y en cada palabra se esconde la esencia de nuestra tierra. Yo soy Laura Higueras, la hija de Julio el maestro y de Lachón de Palmas, y te invito a sentarte al fresco conmigo porque empieza A la Sombra del Cáñamo. Hoy inauguramos este podcast con alguien muy especial. En Santa Cruz de los Cáñamos todos le conocemos porque ha sido alguacil, pregonero, tabernero, tendero y hasta barbero. Todos oficios distintos, pero con algo en común: estar al servicio de la gente, de su pueblo. Con él vamos a viajar en el tiempo, vamos a recordar cómo se vivía, cómo se trabajaba y en qué consistían cada uno de sus oficios. Es un honor para mí inaugurar esta aventura de la mano de don Emilio Romero, porque en sus palabras también está la historia de nuestra tierra. Emilio, hola. Bienvenido a La Sombra del Cáñamo, este podcast donde vamos a guardar las historias y la memoria de nuestro pueblo. Estoy especialmente contenta de que seas el primero que nos acompaña, porque has sido la voz del pueblo y casi que la mitad del pueblo ha pasado por tus manos. ¿Cómo te sientes al estar aquí en este primer episodio? Muy bien y contento con que vengas a entrevistarme. Porque ya con 92 años, pues ya ves. Así que contento con que me entrevistes. Y lo poco que sepa te lo voy a decir. Yo también estoy muy contenta, Emilio. Bueno, sabemos que has sido alguacil, pregonero, barbero, tendero y hasta tabernero. ¿Cuál de todos estos oficios fue el primero que tuviste? El primero de todo fue cabrerillo. Cabrerillo. Con mi padre. Tenía unos montajillos de 20 animales o por ahí. Y me iba al campo por ahí a darles de comer. Después me metí a barbero. Me enseñó Juanino. Bueno, me enseñó. Toma esto y ve afeitando y ya está. Y apáñate. Eso fue la enseñanza. Pero bueno, así fue. Muy bien. En el oficio de alguacil, ¿qué hacía exactamente un alguacil en el pueblo? ¿Y un pregonero? El alguacil era, bueno, empecé por mi hermana, que era el saliente, era el suegro de mi hermana. Y me dijo mi hermana: Emilio, se va a jubilar mi suegro. Si quieres, habla tú con el alcalde a ver si... Total, que me cayó bien y fui a hablar con el alcalde y luego el alcalde con los concejales y así. ¿Y qué hacías en tu oficio de Mi alguacil? oficio, pues ayudarle al alcalde en todo lo que podía. Y en los escritos, llevar a lo que venía, a los vecinos, para que me firmaran y todas esas cosas. ¿Y de pregonero? De pregonero, pues pregonaba, me costaba trabajo a lo primero, pero en fin, pregoné. Y tuve un sueño. ¿Sí? En el pregón. Bueno, el pregón tuve un sueño. Cuéntamelo. Que había soñado que el alcalde había visto un bicho muy grande que pasaba por el pueblo y me llama y me dice: Emilio, tienes que echarme un bando. Y pues vale. Dice: hala, toma nota. Bueno, tomo nota, digo: de orden del señor alcalde se hace saber a todos los vecinos del pueblo que tengan armas
cortantes, pinchantes y espanzorrantes, que salgan a la orilla del pueblo, que pasa un bicho muy grande y muy temprano y hace pabú, pabú, pabú. Revolucionaste al pueblo. ¿Cómo eran los bandos, Emilio? ¿Dónde y cómo se daban los bandos? ¿Cómo? ¿Los bandos cómo eran? Por los bandos. ¿Y dónde se daban? Era de orden, una orden que salía, por ejemplo, para las fiestas, blanquear el pueblo. Para que Pues estuviera un bonito. bando, pues hace saber a todos los vecinos que blanqueen sus fachadas y que si no, pues serán sancionados con la multa de tanto. Claro, Y para que así, estuviera el pueblo así bonito. sucesivamente. Y luego, pues los vecinos, el que quería vender algo o gente que venía de fuera, pues se le echaba su pregón. Claro, eso también se anunciaba. Que el primero que vino, que estaba yo en el ayuntamiento, el 1 de julio, y subió un hombre que descendía de aquí del pueblo y vivía en las aldeas. Y se me enteró que va a ser el pregonero y quiero que el pregón primero sea el mismo. Pues vale, pues allá mediado fino y vasto, de todas clases, botijos, etcétera, etcétera. Y también trae careta. Y bueno, termino de echárselo y me viene el hombre y me dice, ¿cuánto le debo? Digo, pues por ser el primero, nada. Dice, hombre, pues por ser el primero toma 25 pesetas y me dio 25 pesetas el hombre. ¿Sí? Era familia de la hermana Barista. La hermana Barista era de las aldeas que se fueron por ahí y vino así. ¿Cómo reaccionaba la gente cuando te escuchaba? Porque Bien. eras una institución. Bien, bien. ¿Te hacían caso? Bueno, extraordinario. El pueblo contento con el pueblo. Claro, Y yo con ellos y ellos conmigo. claro que sí. La gente respondía. Sí. Sí. En cuanto a la barbería, Emilio, ¿cómo empezaste de barbero? Que me has contado un poco. La barbero, pues empecé con 15 años y, y la enseñanza que me dio Juanino el hombre, pues fue en la plaza, me dio una máquina de pelar y ves pelando a Agapito, al hermano Agapito. Y yo sin saber darle a la máquina y nada, pero al rematar lo pelé y luego para afeitar lo mismo me dio una navaja y así. ¿Alguno que otro se llevaría un corte? Bueno, algún cortecillo, pero no anduve yo mal para eso, ¿no? Cosa de poco. ¿Cómo era la barbería y qué se hacía allí además de cortar el pelo? Porque seguramente sería un lugar de reunión y de tertulia. Pues hombre, barbería tuve y donde voy es la Alberta, la casa de la Alberta, por encima de la casa del cura. Sí. Pues allí iban y hablando por la tertulia y las cosas. Y era por igualas. Tenía 140 igualas. Y a los pobres, la mayoría era 25 pesetas al año Al año. por afeitarlo y pelarlo. Y ahí entraba el corte de pelo y Sí, el afeitado de todo el año. sí. Fíjate. Y gracias a que los agricultores tenían unos cuantos que me daban una fanega de candeal por afeitarlos 2 veces en semana y cortarles el pelo cuando tuvieran falta. ¿Cuántos años tuviste la barbería, Emilio? La barbería pues la tuve 12 o 13 años. Ah, pues ya fue tiempo, ¿eh? Sí. ¿Y la tienda que tuviste? ¿Qué vendías en la tienda? ¿Cómo era la vida de un comerciante en un pueblo tan pequeño? La vida del comerciante era, pues, atender lo mejor posible a la gente. Que estuvieran contentos. Como a tu abuelo fue uno que lo atendí muy bien, pero muy bien. Y a tu bisabuela era una mujer agradecida a punta pala. ¿A la antigua? La otra. ¿O la Juliana? La Juliana. La Juliana. La Juliana venía desde allí, desde la punta, a comprarnos aquí. Sí.
¿Qué vendías en la tienda, así, Emilio? le dabas al que tenía, te pagaba, y el que no me puede dar tanto, pues vale. Y a mí jamás me falló nadie. Claro que sí. Ay. Eso te iba a decir, que supongo que antes se fiaba más a los vecinos. ¿Cómo se hacía? ¿Lo anotabas en una libreta? ¿Se esperaba que cobraran la cosecha? ¿Cómo funcionaba? Ya había paguillas y esperaban a fin de mes o el que trabajaba y les dabas hasta fin de mes. Y luego me llegaban y te pagaban correctamente, sí, sí. ¿Qué productos recuerdas con más cariño de la tienda, de las cosas que vendías? Porque habrá cosas que se habrán perdido seguramente, que ya vamos. Hombre, una cosa de lo que más se vendía era la careta de cerdo. Careta de cerdo, traíamos cachumbos de 25 kilos y desaparecía pronto. Eso se Porque era vendía. económico, estaba muy bueno, Claro. era de los que más se vendía. ¿Y estabas tú solo, Emilio, en la tienda? ¿Trabajabas tú solo? No, trabajaba mi señora. Ah, estabais los Mi dos. señora, y sin saber leer y escribir, le hacía funcionar. Así. Hombre, yo le ayudaba algo que podía, esto así, así, Claro. pero sí, tuvo bastantes años defendiéndose. ¿Y la idea de montar un bar, cómo surgió, Emilio? Porque yo he sido muy vividor y Ha sido muy trapacero. mucho, mucho, mucho vividor. Teníamos la tienda, vendíamos también unos polos que hacían en el Baladejo ya muy buenos, de hielo, pero muy buenos. Y, y voy un día y me traigo 500, que los despachaba a Rosquillas, se lo venía. Me traigo 500 y llego a la tienda y no tenía ni uno. Ah, Me había hecho la caja un agujero y por ahí se fueron saliendo. y no quedó ni uno. Y voy al Baladejo y me dice el hombre, pero Emilio, ¿ya los has vendido? Digo, calla, que te cuento lo que me ha pasado. Se lo cuento y fue el hombre también muy bueno, se portaba muy bien conmigo. Dice, pues los vamos a perder entre los dos. Tú vas a perder 250 y yo otros Otro. 250. Y sí, y llegaba y los chiquillos enseguida los despachaba, la Dolores. Y para los chiquillos nuestros, pues si se rompía alguno y eso, pues no pasaban queja tampoco. Ah, claro. ¿Y cómo eran las tertulias en el bar, Emilio? Porque habría allí mucha tertulia, bailes, Bueno, fiestas. no, en bailes no, pero beber y cantar y esas cosas sí, Claro. sí. En los bares siempre eran lugar de... Bueno, Sí, siguen siéndolo. lo que dice la bebía. Y unos hacían buena bebida y otros Y mala. otros regular. Y yo, cuando fui a Alguacil, el primer año que vino la música de Villahermosa, y me dice el maestro de la música, ten cuidado, Emilio, que vamos a desayunar y que los críos son muy malos. Pues nada, se fueron a desayunar y venía un hombre que se llamaba Franco, el de las navajas, y había rifaban a la orilla del ayuntamiento. Y salí a ver la rifa. Y yo con la obsesión de cuidado de la... Y ya entro al salón y me encargo con un instrumento, mucha fuerza retorsivo. Digo, madre mía, la que han liado los críos aquí en un momento. Con que voy a ver, digo, voy a ver si esto lo arreglo. Y voy a echarle el pie. Cuando entra el maestro y dice, pero Emilio, ¿qué está usted haciendo? Digo, los críos que son malísimos. Y mire usted que están puestos. Dice, pero hombre, si eso es así, si eso es que es así, si es usted el que lo está rompiendo. Estaba la cosa bien y estabas tú dándole la vuelta. Sí. Emilio, si pudieras volver a tener uno de estos oficios por un día, a día de hoy, ¿cuál elegirías y por qué? Hombre, pues el oficio que he tenido de alguacil me ha ido muy bien, muy bien. ¿Es el que recuerdas con más cariño? Hombre, claro, ha sido ya mi vida ahí.
y entré ganando 8.000 pesetas al año. Pero al poco tiempo ya me subieron el 130%, total que así fue para adelante aquello, sí. ¿Cuántos años fuiste alguacil? Alguacil 38, 38 años. menos unos meses. ¿Qué le dirías a los jóvenes del pueblo que hoy piensan en marcharse del pueblo o en quedarse? Pues hombre, yo a los del pueblo, el que se pueda quedar, como yo me quedé y me salió muy bien. Pero es que, como tu abuelo, etcétera, etcétera, tuvieron que emigrar porque no había Claro. trabajo aquí para sostener la vida. A veces hay que salir para... Claro, aunque claro. no queramos. Emilio, ¿qué significa para ti Santa Cruz de los Cáñamos? Mucho, mucho. Nací aquí y aquí voy a morir, creo yo. Por lo menos mi pensamiento es ese. Y Santa Cruz de los Cañones, un pueblo pequeño, un pueblo muy bueno, muy honrado que ha sido, y muy bien. Un pueblo maravilloso. Los años de aquellos del hambre, mucho cuidado, pero aquello estaba por todos los pueblos, no era este solo. No, claro. Emilio, por último te voy a lanzar 3 preguntas que me ha hecho la gente que sabía que yo venía a entrevistarte. Y yo les pregunté, ¿qué le preguntarías a Emilio? Y de todas las que me mandaron, he elegido 3, porque eran muchas. Entonces, ¿qué cosas se hacían mejor antes que ahora? ¿Qué cosas se hacían mejor? Antes, antiguamente. Pues hombre, antiguamente lo que no había era un bastante sustento, pero la vida entonces era mucho mejor que ahora, mucho más familiar, los campos muy alegres, una cuadrilla aquí escardando, por allí otra, las vendimias, etcétera. Muy bien, la vida entonces muy alegre, muy bien. Con los años que tienes y las experiencias que has vivido, ¿qué consejo le darías a la gente joven para su vida? Pues hombre, la gente joven que no se meta en cosas que no deba, como las drogas, etcétera, que lo más hermoso es el trabajo. El trabajo y seguir para adelante en la vida, trabajando, y ya está. Que trabajen y que sean buena gente. Y que sean honrados. Claro que sí. Por último, naciste en el 33, ¿verdad? Sí. Y en plena guerra civil eras un niño. Quizás Sí. no recuerdes, pero quizás sí recuerdes algo más de la posguerra. Algo recuerdo de unos moros que vinieron, el corralón que ahora era del hoy, y ahí recuerdo yo de chavalete de ir allí, que había moros que los trajo Franco, y recuerdo eso, y de venir mi padre de la guerra, y traer una lateja que nos trajo de conserva, de lo que fuera. Sí, ¿Y la posguerra, que a lo mejor te acuerdas más, cómo la viviste? hombre, la posguerra mal. Nosotros no pasamos muchas calamidades, porque mi padre sembraba trigo, sembraba patatas, sembraba de todo, pero la posguerra fue dura para todo el mundo, sí. Para unos más que para otros, claro. Claro. Bueno, Emilio, te dejo un hueco si tú quieres decir algo a tu pueblo en este momento, que ya vamos a terminar la entrevista. A mi pueblo, pues yo le diría que lo quiero mucho, que me han recibido muy bien cuando he ido, con cosas buenas y otras no tan buenas, notificaciones, pero que a mí me ha recibido todo el mundo muy bien y no me ha dicho una palabra fea a nadie. Y yo pues, aprecio mucho a mi pueblo. Y también, acabando ahora me estoy acordando porque eché el pregón en el año 98, 1998, y terminando así, me se había olvidado nuestro querido patrón, San Bartolomé bendito. Yo te pido muchos años de vida para disfrutar la pensión. Y ya llevo 27 años disfrutándola.
Muchas gracias, San Bartolomé bendito. Claro que sí. Los quiero mucho. Emilio, muchísimas gracias. Ha sido un honor hablar contigo, No hay de qué. que me concedas esta primera Lo que entrevista. haga falta. Lo que no hemos hablado un poco es de Santa Cruz, de cómo voy, cuando empezó Santa Cruz a alejarse de Montiel, que fue un anejo de Montiel. Porque hay mucha historia, a partir de, para atrás mucha historia, pero no está fija la historia. Pero ya en el siglo XVIII, a partir del siglo y medio, ya se nombró Santa Cruz de los Cáñamos. Que Independiente. entonces era Santa Cruz nada más. Y Santa Cruz de los Cáñamos. Espera a ver que venga. Y tenía entonces 25 vecinos. El pueblo. Santa Cruz de los Cáñamos. Y ya empezó a ir prosperando, le dieron las tierras a los vecinos y para que las labraran y no pagaran en 10 años impuestos. Y así fue aumentando la población hasta en 1940, que llegamos a estar 1001 habitantes. Fíjate, más del doble que ahora. Y hay historia, pero de atrás que no, en concreto, no aclaran las cosas. Pero a partir de eso, pues esto, sí. Pues nada, Emilio. Si quieres añadir algo, Nada, te dejo nada. tu espacio. Muchas gracias a que vengas, Gracias a a ti. que hayas venido, Gracias a ti. porque ya no vengas, ya has venido. Dame un abrazo, Emilio. Muchas gracias. Porque quien escucha estas voces nunca olvida de dónde viene, porque cada palabra es semilla y aquí seguimos sembrando memoria. Hasta el próximo episodio de A la sombra del cáñamo.